Secretos para vencer tu sulfato y cualquier materia. Venir a clase, hacer unos prácticos que no son obligatorios, pero hay que hacerlos, resolver los prácticos y venir nuevamente a clase que es hoy y preguntar, después de haber hecho los prácticos, después de haber leído de la clase avanzada, qué dudas les quedó. 3 libros o 2 libros tienen que traer en su computadora, en su celular. Sugiero Uribe, es muy bueno. Si tienen acceso a Gano, hay también su patología de Gano, pueden traerlo, y el POR. Hay 2 de POR, el libro de POR y la fisiopatología de POR. Entonces, con cualquiera de estos libros quedamos perfectos. ¿Ya? Ahora vamos a continuar la clase que habíamos empezado el día jueves, de la siguiente manera. Sí, en cámara, ¿todo bien? Sí, en cámara. Esta es nuestra clase que arrancamos el día jueves. Acá, ¿cuál es la clave de esta diapositiva? Esto que ustedes ven es el ventrículo izquierdo, que quise dibujar como ventrículo izquierdo, con un gasto cardíaco normal de 5 litros, con un gasto cardíaco que el 21% se va a distribuir a nivel renal, el 25-30% a nivel de hígado, el cerebro recibe otro tanto. O sea, de los 5 litros, lo que quiero que vean en su cabecita, que automáticamente se están distribuyendo sangre en todos los órganos. Pero ahora, como estamos viendo insuficiencia renal aguda, todo lo que sea, escuchen esto, todo lo que sea disminución del gasto cardíaco, automáticamente ese flujo de 1200 que les había comentado va a caer de tal manera que esta médula va a sufrir isquemia. O sea, siempre es así. La disminución del gasto cardíaco, en este caso a nivel renal, se llama hipoperfusión. Y si la hipoperfusión es importante, aquí hay isquemia. Si hay isquemia, significa que el flujo ya no va a ser bueno. Por lo tanto, la oxigenación es mala. Consecuentemente, ahora van a escuchar en el transcurso de la clase el concepto hipoxia. Entonces, siempre van de la mano. Hipoperfusión, gasto cardíaco bajo, isquemia, hipoxia. Y la hipoxia es la que va a desencadenar la liberación de una serie de mediadores. ¿Cuáles son estos mediadores básicamente? Las prostaglandinas, se van a activar la endotelina, vamos a tener tromboxano 2. Y un otro aspecto del recordatorio que tienen que tener de fisiología: arteriola aferente, arteriola eferente. La aferente se va a dilatar como mecanismo de fricción. La eferente se va a contraer. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Mantener, va a ser aquí. El objetivo es mantener la presión glomerular. Entonces, datos que hay que saber: gasto cardíaco 5 litros, 1200 de flujo renal. Cuando yo tengo 1200 de flujo renal, a nivel del glomérulo, la presión es 60 milímetros de mercurio. Si yo estuviera hablando de pulmón, la presión es 7 milímetros de mercurio. Si yo estuviera hablando en la circulación de los dedos de los complejos de la mano, la presión hidrostática es 17.3. Entonces, en este caso, para hoy día, tienen que recordar siempre que cuando yo tengo un gasto cardíaco normal, tengo una presión 120-80 en aorta, y en glomérulo siempre voy a tener 60 de presión. ¿Estamos? Con estos 3 valores normales, mi filtrado glomerular siempre va a ser de 125 ml. Eso no va a cambiar. Pero hoy día estamos abordando el tema
insuficiencia renal, disminución de la función renal. ¿Por qué? Miren este detallito. Fíjense este signo. Dice menos 60 milímetros de mercurio. O sea, todo lo que sea causar caída de presión arterial, de gasto cardíaco, cae automáticamente todo esto. Y menos 60 va a significar que ya la filtración no va a ser 125, va a ser 100, va a ser 80, va a ser 70. Consecuentemente aquí se van a activar los mecanismos de compensación que son, se libera la aldosterona actúa en el túbulo distal, absorbe sodio. Se libera vasopresina porque cae la presión arterial y aquí se va a absorber agua. Entonces nuestra orina va a ser color decargado. ¿Por qué? Porque se está absorbiendo para compensar. Pero esta es otra imagen que siempre quiero que la mantengan. Van a ver prostaglandina, la E, que es vasodilatadora de la arteriola arterial. Entonces va a haber más vasodilatación y aquí vasoconstricción. Y esta es una pregunta que siempre sale en el examen. ¿Para qué? ¿Para qué se genera esta vasodilatación de arteriola aferente y vasoconstricción deferente? Para compensar la presión glomerular y consecuentemente compensar el filtrado glomerular. ¿Estamos? Entonces eso es una de las cosas que también siempre tienen que tener en mente. Y aquí está lo que ya vamos a aprender a repetirlo permanentemente. Aquí falta, ¿qué palabra falta aquí arriba? Gasto cardíaco bajo, hipoperfusión, isquemia, hipoxia, ¿cierto? Vasoconstricción activada por las sustancias derivadas de la arteriola eferente y vamos a tener vasodilatación de la arteriola aferente. Y aquí está lo que les decía, aumento de la absorción de sodio. ¿Y cuáles son estas sustancias que tienen que ir ya familiarizándose? Acá el endotelio es rico en integrinas, es rico en sustancias propias del endotelio. Tiene también este endotelio una capa fosfolipídica. Por lo tanto, vamos a tener prostaglandinas, vamos a tener angiotensina 2, tromboxano 2, esta H2, que es la vasodilatadora, los leucotrienos. Todas estas sustancias van a estar comprometidas con la vasoconstricción y con la vasodilatación. Una de las preguntas que siempre hago: ¿cuál es la que más vasoconstricción da? La endotelina. Entonces estamos hablando de arteriola eferente. Cuando hablo de prostaglandina, eso llevémoslo acá a vasodilatación. Y siempre que hablamos de adenosina, es una sustancia del endotelio vasodilatador frente a acetilcolina, la medicina y el óxido nítrico. Este óxido nítrico es el más potente de los vasodilatadores. Lo voy a mencionar en otras clases más. Entonces ya tenemos esto de acá, que ya lo vimos. Aquí entramos con un recordatorio de la última clase. Fíjense otra vez, la misma historia. Gasto cardíaco bajo, esto era normal, 5 litros, una presión dentro del nivel de 60 milímetros de mercurio, filtrado, perfecto. Arteriola aferente, arteriola eferente. Patológico, acá, esto es normal. Patológico, hipoperfusión, caída de la presión de perfusión, de la perfusión renal, caída de la presión glomerular, mecanismos de compensación. Fíjense, angiotensina 2. Siempre está la angiotensina 2 metida en esto. ¿Qué hace la angiotensina 2? Va a producir vasoconstricción de la arteriola eferente y va a haber una vasodilatación de la arteriola aferente. Hay un error ahí no sé si en el vive, da a entender que hay vasoconstricción en los dos lados. En la primera fase de insuficiencia renal, antes de que haya necrosis tubular, es, repito, vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente. Y esta es la diapositiva. Ahora, fíjense el título de acá. Este título dice, ¿qué dice eso? Hipoperfusión Severa. severa. Bien. Entonces, como dice severa, yo voy a, aquí tengo unos datos.
Acá. Quiero que revisen en casa estadio del choque. Tenemos 1, 2, 3, 4, solo para que tengan una idea. Escuchen, si la pérdida sanguínea es estadio 2, es decir, hemos perdido el 15% del volumen sanguíneo, nosotros vamos a estar perfectamente compensados y no va a haber necrosis tubular aguda, no va a haber hipoperfusión severa. Pero ¿qué pasa en el estadio 3? Es un paciente que se fractura la pelvis. Es un paciente que se despertó a las 3, 4 de la mañana y empezó a vomitar sangre porque se rompió su arteria, su vena en el esófago. Paciente con cirrosis. 30% de pérdida, 1.500. O sea, perdió 1,5 litros. Cuando ya este paciente perdió 1,5 litros, cae el gasto cardíaco y el marco teórico dice que la presión sistólica es menos de 90 milímetros de mercurio. 120 dijimos, ¿no? Si es menos de 90 milímetros de mercurio, ¿cómo está la perfusión renal? Muy baja, con un 15%, con un 30% de pérdida. El paciente sigue perdiendo sangre. Un detallito más. Con el 30% de sangre, este paciente llega a la emergencia confuso. ¿Por qué confuso? Porque hay hipoperfusión cerebral. O sea, ya fíjense, con perder 1.500 ya hay hipoperfusión cerebral. Le ponemos una sonda Foley y solo obtiene 15 ml de orina. O sea que, recordatorio, tengo que orinar 1 ml por minuto, ¿cierto? 60 ml por hora, 1 ml kilo peso. Pero este paciente tiene 15 ml en una hora, 60 debería ser. Entonces, vean ustedes ya con una pérdida del 30%, yo tengo un paciente confuso, tengo un paciente oligúrico, para escuchen esa palabra, oligúrico, que es disminución del filtrado glomerular, ya no es 60 ml por minuto, ni tampoco es 30, está oligúrico, es decir, menos de 400 ml para 24 horas, y ya el paciente, digamos que sigue sangrando sangre, 40% de pérdida, la presión arterial menos de 70, ya está en shock el paciente. Y miren cómo cambia el flujo cerebral, el paciente ya está en coma, ya no responde, nosotros le hablamos, lo movemos, no hay respuesta, el paciente está en coma. Y tenemos acá la diuresis, no hay diuresis, ponemos sonda Foley, sacamos el resto y el paciente no orina. Entonces, esto es un sangrado, es un shock hipovolémico severo. Yo estoy hablando, entonces, según la clasificación de la TDS relacionado con las pérdidas de sangre y las manifestaciones clínicas, severa correspondería a un grado 3 o a un grado 4. ¿Qué es un grado 3? 30% de pérdida. ¿Qué es un grado 4? 40%. O sea, está facilito, ¿no? 3, 30. 4, 40%. ¿Cuál es la diferencia entre el 3 y el 4? En el 3 el paciente está anurilado, está confuso, en el 4 ya está en coma. De la misma manera, en el 3 tenía oliguria y en el 4 tengo anuria. Bien, entonces eso respecto a la hipoperfusión cerebral. Entonces, ya no estoy hablando yo de un estadio 2, he pasado el 3, 4, y miren qué dice acá. Bien, isquemia severa. Y acá ya viene lo que tenemos que aprender. Si yo tengo isquemia severa, y les comenté que la parte de la médula del riñón es la que más sufre. La corteza compensa mejor. La médula es la que más sufre, inclusive después que el paciente ya está con buen volumen. Entonces, aquí yo tengo isquemia severa a nivel medular. Hay lesión del epitelio y también lesión de las células tubulares. O sea, del epitelio tubular y también a nivel del endotelio. Y acá ya es que nosotros vamos a empezar a utilizar el nombre de la palabra ya de necrosis tubular aguda. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el siguiente. Escasez de oxígeno, ya está claro que hay hipoxia, que hay isquemia. Esto nos va a llevar a una disminución de la producción de ATP de estas células
Consecuentemente no tengo bomba de sodio y potasio. ¿Qué hace el sodio? Activa sodio a las células epiteliales o tubulares y el sodio entraba hacia el intersticio y también salía potasio. Esto va a estar roto, no, este mecanismo no va a funcionar. O sea, tengo alteración de la bomba de sodio. Por lo tanto, esto que era fisiológico, normal, ingreso de sodio, salida de sodio del intersticio y secreción de potasio ya no va a funcionar. Entonces vamos a empezar a tener una excreción de sodio. Hay un detalle que a veces se puede confundir. En la primera parte, cuando estábamos hablando de choque hipovolémico moderado, 20% de pérdidas, teníamos absorción de sodio, teníamos absorción de agua y les había dicho orinas colúricas, o sea, orinas oscuristas, ¿no? Pero ahora miren esto, ya hay lesión del epitelio, hay lesión de las células tubulares. Al haber lesión de las células tubulares por esta hipoperfusión severa y esta isquemia y esta hipoxia, no se absorbe sodio. Entonces, ya el sodio no se logra absorber, este sodio no es sensado por la mácula densa, ya no hay activación del sistema renina-angiotensina, ya tenemos isquemia y eso nos está llevando prácticamente a una necrosis tubular aguda. Entonces, aquí que tenía, aquí tengo, miren, sodio urinario mayor al 10%. Entonces, cuando yo empiezo a tener en la orina un sodio mayor del normal, eso está grave, porque me está reflejando isquemia, isquemia hipoxia, me está reflejando daño tubular. En cambio, si yo al paciente que perdió 1000 ml de sangre le mido el sodio, prácticamente todo este sodio, gracias a la acción de la angiotensina 2 y la aldosterona, vamos a tener absorción. Y consecuentemente va a estar el sodio urinario menos del 20%. Pero cuando esto está avanzado, acá dice sodio urinario mayor al 10%. Estamos entrando ya en necrosis tubular aguda. Este es un dibujito que hicimos en clase. Y aquí les dije insuficiencia renal aguda hipovolémica. ¿Recuerdan? Eso fue lo que comenté. Todo lo relacionado con déficit de volumen intravascular. Y acá les enseñé ese día insuficiencia renal aguda. Acá. Dice, o sea, el daño es directo a nivel de nefrón, a nivel de glomérulo o a nivel de intersticio. Y aquí habíamos dicho ejemplo de este paciente que en el turno anterior fue mordido por una serpiente. Estas sustancias son nefrotóxicas, la cascabel, estas neurotoxinas son nefrotoxinas. Después de 3 horas va a empezar a haber una disminución del filtrado glomerular porque el daño es dentro del glomérulo o dentro del tubo. Entonces fíjense que en la intrínseca no tiene nada que ver volumen. En la intrínseca no tiene nada que ver volumen. Y acá tengo también pacientes con HIV, hacen un cuadro de meningitis por ojo, la criptococosis, usamos anfotericina. ¿Qué hace la anfotericina? Adelantándome un poquito. Produce la anfotericina por sí mismo, en la arteriola aferente produce intensa vasoconstricción. ¿Qué pasa con el glomérulo? Hipoperfusión, isquemia, hipoxia novel y necrosis tubular aguda. Entonces, pero no tiene nada que ver, la intrínseca, absolutamente nada que ver con déficit de volumen. Este esquema de acá, prácticamente fue creado para ustedes en ese momento. O sea, así son nuestras clases. Voy haciendo esquemas de acuerdo al problemita de aprendizaje. Y aquí me di cuenta que si les hago este esquema, la figura queda clara. ¿Right? Intravascular, déficit de volumen intravascular, prerrenal. Lesión directa sobre el parénquima, insuficiencia renal aguda, intrarenal. Y
acá ya estábamos entramos en el concepto de necrosis tubular aguda. Entonces, para que lo tengan más claro, necrosis tubular aguda, entonces, si es renal, tiene que ser un déficit de volumen intenso, grado 3, grado 4. Y si es intrarrenal, tiene que ser una mordedura de serpiente que no haya cenado. Esto no es broma. Las serpientes comen o pican alrededor de las 6, 7 de la noche. Y si yo estoy pasando por ahí, y son 6, 7 de la noche, voy a tener veneno acumulado de todo el día. Entonces no es lo mismo que una serpiente le pica a las 7 de la noche que le pica a la 1 de la mañana. Porque a la 1 de la mañana, si ya hubo un animalito que ella me mordió, voy a tener menos veneno. Entonces eso va a depender de la lesión del veneno. Acá, en esta diapositiva, es muy interesante. Si nosotros ampliamos la diapositiva, fíjense el tubo. El tubo prácticamente se está desprendiendo por la hipoxemia, por hipoxia, en acá el tubo. Y en el segmento 3 del tubo proximal. Quiero que lo vean acá el tubo lleno de células, obstruido. Esta es otra pregunta que hago en el examen y parece que no me explican que está bien. Se obstruye el tubo. Ahora, razonemos. Si el tubo no se obstruye, sigue filtrando sangre, perdón, orina. ¿Dónde va esa orina? Bueno, se vuelve el flujo retrógrado. Me gustó esa palabra. Hay un flujo retrógrado. Y si hay un flujo retrógrado, yo sigo filtrando, aumenta la presión retrógrada. Y ahora compite con la presión glomerular, que era 12, será un 60. 60 es la presión del glomérulo. Pero, para que revisen ya ustedes en su libro de Gaita, pero la presión de filtración glomerular es 12. O sea, yo con 60 tengo una presión de filtración de 12. Entonces, si hay un flujo retrógrado, hay un aumento de la presión dentro del túbulo que va a impedir filtración glomerular. Entonces, ahí el paciente empieza a hacer oliguria. Entonces, esto sería la necrosis tubular aguda. Entonces, así es sencillito. Pero si ya lo vemos en detalle, ¿qué pasó? Hay hipoxia, ¿no? Si hay hipoxia, estas células sufren hipoxia. ¿Qué tengo acá? ATP dañado, porque existe un agotamiento, hay una lesión a nivel de mitocondria, consecuencia de hipoxia. Entonces cae el ATP, si no hay ATP, no hay absorción de sodio. Hay un aumento de la célula por sí misma, como hay hipoxia, hay alteración del ATP. Ya normalmente el ATP saca el sodio de la célula, ¿no ven? Eso se altera, entonces la célula se va hinchando. Al hincharse la célula, hay un aumento de volumen celular. Eso también está sucediendo acá. Aumenta el calcio libre intracelular, según las organelas que mantienen el calcio se rompen también y aparece más calcio intracelular. Y aquí tengo, se rompen estas células y estos lisosomas de los túbulos empiezan a liberar proteasas y las proteasas empiezan a destruir el epitelio por el túbulo. ¿Por qué? Porque proteasa es sinónimo de ¿qué? Óxido de superóxido, que es agua oxigenada, es sinónimo de hidroxilo, que es la orina. Entonces, imagínense que esas proteasas están destruyendo todo esto. Y luego voy a tener una cirrosis intratubular, una alteración del citoesqueleto. O sea, hay unas celulitas, hay unas miofibrilas que son el esqueleto de nuestra célula. Esas miofibrilas que son el esqueleto de nuestra célula son destruidas a consecuencia de las proteasas. ¿Y qué tengo al final? Tengo destrucción del epitelio, aumento de la permeabilidad, acúmulo de células tubulares acá muertas, aumento del flujo, retrógrado, aumento de la presión y entramos en oliguria. Siempre isquemia, hipoxia. Cuando se produce la lesión isquémica, las células tubulares del riñón muestran agotamiento de su energía, que es esto que he comentado general. Se presentan sonar en múltiples sitios del túbulo. La membrana basal puede perder su continuidad y la nuez tubular puede ser ocluida. ¿Qué me quitaría el puede ser? Porque si uno revisa otros textos de Toxiopato, siempre hablan de obstrucción. Siempre hablan de obstrucción. Ahora quiero darles algo práctico. Nos llegó una vez un paciente mordido por una serpiente. ¿Cómo piensa un toxicólogo? Llega el paciente mordido con serpiente.
La pregunta que yo le hice, ¿y está en fase de necrosis tubular aguda? Respuesta al toxicólogo. Llega el paciente con mordedura de serpiente, especialmente por cascabel. Hay que medir la orina. Medir y ver, me dijo. Y ponerla en unos frasquitos. Digamos, 10 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. En el momento que yo veo que la orina está cambiando de color a un ladrillo intenso, un ladrillo café, digamos, señores, el paciente está haciendo una necrosis tubular aguda. ¿Qué tengo que hacer para prever esa situación de esta insuficiencia renal aguda intrínseca por mordedura de serpiente? ¿Qué tengo que hacer? Darle más volumen para limpiar, para que haya filtración, para evitar la necrosis tubular aguda. Aunque sabemos que la necrosis tubular aguda es directo, es un daño directo sobre nuestro tubo. Pero ahí me doy cuenta si estamos haciendo necrosis tubular aguda. Eso me enciende la campanita, se llama al nefrólogo para que ya empiece a hacer diálisis. Ya tiene que empezar a hacer diálisis. Y no importa si la creatinina está en 2, no importa si la creatinina está en 1.8, no importa si está en 2.5 y que la urea esté bajita, pero elevada pero bajita. Hay que hacer diálisis. Entonces, miren ustedes ese concepto semiológico, ¿sí? Ver el color de la orina, me ayuda a definir si mi paciente está haciendo necrosis tubular aguda o no, en el caso de mordedura de serpiente. Otro ejemplo, esto se llamaría mioglobinuria. Otro ejemplo, los pacientes electrocutados. De todos los electrocutados que yo he visto, este fue el que más me impresionó. Estudiante de medicina, 4º año de medicina, tenía un departamento que el cable de alta tensión estaba a 1 metro de su ventana. Él no era culpable de eso. Así lo alquiló él. Sale del baño, se seca y hace este movimiento. La toalla se prende al cable de alta tensión y sufre un impacto de altísima carga eléctrica. Entra por acá y sale en el pie. Toda esta mano era un charque. El pie, no era un pie charque. Desgraciadamente este paciente terminó con amputación. Y aquí hace lo que se conoce con el nombre de mioglobinuria. Las células musculares están tan permeables que empiezan a liberar mioglobina. Tiene que pasar eso por el riñón y ahí se hace necrosis tubular aguda. A las 2 horas este paciente ya estaba con necrosis tubular aguda, porque la cantidad de mioglobina que había salido de los músculos era altísima. Entonces, esto fue uno de los pacientes que ahora quedé más impactado porque era un paciente inocente, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores, con los albañiles? Entran, el último que vi, entran con sus tubos, están con coca, están coqueados y alcoholizados, y están trabajando con unos tubos largos de fierro. Sale el tubo por la ventana, a 3 metros hace contacto con el cable de tensión y el paciente es electrocutado. Esa es la mayoría de las historias. Lo de este estudiante de medicina fue algo grave porque terminó sin manos y con diálisis. Bien, entonces la temperatura está. Y acá tengo el concepto que es la clasificación y el diagnóstico diferencial. ¿Qué es un bicuria? Cuando el paciente en 24 horas tiene menos de 400 ml. Anuria hasta 100. Anuria hasta 100. Oligoanuria menor a 50. Esta clasificación probablemente no refleja el tiempo de evolución y el compromiso para la estimulación del riñón ante la noxa químico-hipóxica del mismo modo leve, moderada y se va corrigiendo oportunamente, se normaliza muy rápidamente. Para el periodo de clínico la normalizada. Tengo aquí está. Ya analizamos las prerenales, ya analizamos las renales. Tal vez acá faltó agregar sepsis en las renales y eclampsia, cuando están rotando ustedes por los servicios de maternidad, la eclampsia daña directamente el glomérulo. La fisiopatología de la eclampsia es un daño directo del glomérulo. Los postoperatorios, porque han habido grandes pérdidas de volumen,
causa también una necrosis tisular, una insuficiencia renal aguda, pero de origen renal. Y las postrenales son las que se generan por obstrucción de la próstata. Por eso aquí tenemos obstrucción de la próstata, obstrucción del ureterio, obstrucción vesical o la hipertrofia o cáncer. Entonces, las postrenales son todo lo que pueda obstruir túbulo, todo lo que pueda presionar la vejiga o la uretra. Esto ya les comenté. Aquí a veces se confunde la misma. ¿Sí me explica la etiología de insuficiencia renal por reducción del volumen efectivo circular? En los dos hay reducción del volumen efectivo circular. Pero acá, ¿por qué disminuye el volumen efectivo circular? En otras palabras, ¿por qué dentro de la arteria hay poca sangre? Si el paciente no tiene hemorragia digestiva, si el paciente no tiene un sangrado, o se forma un tercer espacio, o hay un síndrome nefrótico. ¿Qué tiene que ver el síndrome nefrótico con que no haya sangre en la arteria? Baja tanto la proteína en el síndrome nefrótico que no hay quien absorba, que no hay quien mantenga el volumen intravascular. Todo ese líquido se va hacia el intersticio. Entonces, eso es el síndrome nefrótico. En el tercer espacio estoy hablando de una pancreatitis. Una pancreatitis, todo esto es el páncreas, que libera muchas sustancias tóxicas que producen aumento de permeabilidad. Entonces, todo ese líquido del intravascular sale hacia el intersticio. Tengo también insuficiencia cardíaca. Esto le pasó a mi paciente el día sábado. Se infarta, cae el gasto cardíaco, hace un infarto de pared inferior y ventrículo derecho, cae el gasto cardíaco, 1,5 de creatinina, 2 de creatinina, y el paciente después entra en choque de tipo cardiogénico. Esta fue la causa. El paciente le tenía que dializar, pero no tenía condiciones hemodinámicas. Fíjense que empecé con algo agudo, ¿no? Empecé con infarto agudo de miocardio, falla de bomba, hipoperfusión y era porque el gasto cardíaco cayó no por sangrado, sino por fallo de bomba. Taponamiento cardíaco. Aquí tuve una discusión yo con el cirujano de tórax. Ojalá que no lleguen ustedes a este estado. Ojalá. Viene el cirujano de tórax, lo llaman a las 6 de la tarde para que venga a drenar un taponamiento cardíaco. ¿Qué es un taponamiento cardíaco? Corazón. Imagínense una bolsa de plástico encima del corazón que tiene líquido. Estamos hablando de pericardio. Tenía tanto líquido ese pericardio que lo empezó a apretar al corazón. Por lo tanto, no había presión sistólica. Eso se llama choque obstructivo. Mis colegas de turno, los anestesistas de ese día, actuaron bien. Lo llamaron al cirujano de tórax, no vino, pero no estaba de turno, qué sé yo. Lo pinchan con una aguja especial y sacan el líquido. El paciente deja de estar en la taponamiento cardíaco. Hasta acá, ok. Al día siguiente viene el cirujano de tórax y dice: ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Estaba el paciente hemodinámicamente intubado. ¿Por qué no me llamaron? Y el chat decía 3 llamadas, 3 mensajes que se me había llamado. Yo lo iba a hacer. Como ustedes no me llamaron, pase de negación, arréglesela. Un momento. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque está en choque. Está en choque. Está en choque obstructivo. Los choques obstructivos no se puede esperar. Choque obstructivo es gasto cardíaco bajo. Señores, lo que hicieron mis colegas aquí, ¿no? Lo hicieron bien, salvaron la vida. Entonces, cuando sean grandes especialistas, que aquí van a ver unos 40% van a ser grandes especialistas, pues no se les levante, no vuelve. ¿Listo? No sean megalómanos. El megalómano es el que dice que es bueno. Ese es el megalómano. Yo soy bueno, dice uno. No, sí. Y también lo plata al otro. Dice, me molesté con él y dijo: choque obstructivo, gasto cardíaco bajo. ¿Por qué no vive a la clase de fisiopato? Claro. Entonces, fíjense,
Y taponamiento, ¿no? También. Embolismo pulmonar masivo, ¿sabe qué es tan grave? Embolismo pulmonar masivo es un trombo en la arteria pulmonar. Un trombo en la arteria pulmonar. O en el tronco. Cuando hay un trombo en la arteria pulmonar, señores, no hay retorno, ¿no ven? A la arteria pulmonar tiene que tener una aurícula. Por lo tanto, el resto cardíaco cae. Esto es muy grave. Hipertensión portal. Esto es en los pacientes con cirrosis. ¿Qué hace el paciente con hipertensión portal? Hace el tercer espacio. Otra causa de reducción de volumen efectivo circulante es la permeabilidad capilar, shock anafiláctico. O sea, hay tanta estamina circulando en ese cuerpo que hay vasodilatación y aumento de permeabilidad. Si hay aumento de permeabilidad, hay reducción de volumen efectivo circulante. El síndrome hepatorrenal. Mioglobinuria. Mioglobinuria, fíjense, vasoconstricción intrarrenal. El paciente quemado, el paciente mordido por serpientes de cascabel hace mioglobinuria. ¿Y esto qué causa? Vasoconstricción intrarrenal. En el síndrome hepatorrenal, es decir, hay una cirrosis hepática. Esa cirrosis hepática lleva a una vasoconstricción intrarrenal, consecuentemente puede hacer que el paciente insuficiencia renal aguda. Náuseas vasculares, la trombosis de la aorta es grave, microangiopatía trombótica, estamos hablando de patología ya relacionada con la amiloide y con semillas de embarazo. Aquí hay dos preguntas exactas. Estoy diciendo con una anticipación. No me leen, el alumno no lee. No lee, no se preocupe, no lee. Bueno, acá tengo el riñón sin daño. Necrosis circular aguda. Acá. Ya lo mostré en esquemita. Ahí, acá. Este detallito de extensión, mantención y recuperación de la necrosis tubular aguda, esto lo saqué del libro de Mediterráneo de Putman. El libro de Putman es una autora chilena que tiene dos publicaciones. Tiene dos ediciones, la primera y la segunda. La primera ya está circulando en internet, la segunda todavía. Pero pueden leer la primera, no hay grandes cambios, pueden leer. Esto es claro. Aquí yo siempre me paro un ratito, pongo música y voy a hacer un examen. Y de aquí saco el examen, un examen. Pero no escriban porque no lo van a leer. Extensión. La isquemia dice, además de activar mediadores inflamatorios que exacerban y tienen mecanismo tubular. O sea, fíjense lo que está diciendo. ¿Por qué la necrosis tubular se va del segmento 3, se va a ASA? ¿Por qué se va a tubular? Eso está diciendo. ¿Por qué hay tanta destrucción de células tubulares? Porque hay extensión. ¿Y a quién le está apuntando la culpa? A la isquemia, por sí mismo. Porque ya sabemos que los mediadores, la neurotelina, la prostaglandina, la adenosina, todo esto va a producir vasoconstricción y la prostaglandina. Aparte de eso, la misma isquemia hace que haya extensión. Eso es lo que quiere decir. Mantención. O sea, una vez que ya empieza la orina a estar de color ladrillo oscuro, se mantiene así en esa densidad. Filtrado glomerular de 5 a 10 ml por minuto. Dijimos que, recuerden, lo normal del filtrado glomerular es 125 ml por minuto. Fíjate aquí que esa isquemia, esa hipoxia, ha reducido tanto el flujo renal que estamos hablando de 5 a 10 ml de flujo renal. No está claro el por qué el filtrado glomerular se mantiene estable en esta fase a pesar de la reducción de la circulación. Sin embargo, se han propuesto factores como la vasoconstricción intrarrenal, una desregulación de los mediadores vasoactivos por el daño endotelial y un aumento de los factores preinflamatorios.
todo liberado por los leucocitos. Es decir, yo aquí tengo un flujo renal entre 5 y 10. Con este flujo renal entre 5 y 10, todavía puedo filtrar ese poquito. En teoría no debería tener nada, porque hay mucha isquemia, ¿no? Pero sí tengo un filtrado glomerular mínimo. Pero no, este filtrado glomerular no es sinónimo de que estemos mejor. No es sinónimo de eso. Y eso es porque está sucediendo mucha vasoconstricción intrarrenal. Ya pasó la mordida de serpiente, ya el paciente se restituyó su gasto cardíaco, el paciente con infarto, ya le quitamos al paciente de choque obstructivo. ¿Pero por qué sigue el paciente con necrosis tubular? Porque estamos en una fase de mantención. Y eso se debe a que hay una intensa vasoconstricción, especialmente a nivel de la médula. A pesar que ya, fíjense, ya resolvimos el problema que le causó la insuficiencia renal, pero el paciente continúa con necrosis tubular aguda. Acá, recuperación. Consiste en la mejoría del flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular, gracias a la regeneración que dice acá. ¿Se acuerdan que las fotitos que les mostré era por alteración del túmulo? Entonces ya empieza a haber mejoría cuando empieza a haber células tubular. Señores, y alégrense que el paciente empieza a orinar 1 litro, 2 litros, 3 litros. O sea, y eso es lo que se conoce con el nombre de fase poliúrica. Pero ya en fase poliúrica ya el paciente está están empezando a tener nuevos epitelios a nivel túmulo renal. Entonces, 3 fases, ¿no? Expresión, isquemia, mantención por una vasoconstricción intrarrenal que también va a producir isquemia. Y acá no es que haya más vasodilatación, no es que la isquemia haya reducido, no, es que ya el paciente está empezando a tener nuevas células tubulares. Esto es un concepto de Uribe. Dice aquí: una lesión por isquemia provocada por un desvío generalizado focal, el aporte de oxígeno y nutrientes y la remoción de los órganos para la presión renal. Ahí. Este es el dibujito que nos trae Uribe. Acá tengo normal, riesgo, calcio. O sea, aquí el paciente está ahí, fíjense, está con hipovolemia acá, pero todavía esto está compensado. Aquí la cosa está grave. Si no logro compensar esto, era hipovolemia, gasto, mejor dicho, hipovolemia, gasto cardíaco bajo, isquemia, hipoxia. Pero ya en esta fase, la isquemia y hipoxia, lesión celular tubular, fue la imagen que les mostré, ¿no? Se están desprendiendo las células tubulares. Y hay dos probabilidades, reversible e irreversible. Reversible con el paciente entre fase poliúrica, hay regeneración de las células tubulares, y aquí hay reversible. Pero puede ser, no es tanto el daño renal, pero tanto, y tiene una insuficiencia cardíaca que no está aportando una gran cantidad de flujo sanguíneo de un gasto cardíaco, este paciente va a terminar con insuficiencia renal. Entonces, pero estamos hablando de crónica. Yo puedo tener acá insuficiencia renal aguda. Entonces, 2 las posibilidades, ¿no? Que sea reversible, que se recupere ese riñón, o que sea irreversible. Pero que quede claro, ¿por qué el mordida por serpiente recupera el riñón y no termina en insuficiencia renal crónica? Porque se lo va realizando al paciente, se va sacando las sustancias tóxicas, se está mejorando la presión arterial, se le da tiempo a que se recupere. Pero un paciente con cirrosis que continúa con sus pérdidas de volumen intravascular al intersticio, un paciente con insuficiencia cardíaca que por sí mismo ya hay gasto cardíaco bajo. Entonces, vean que no es solamente la insuficiencia renal crónica por un factor, tiene que haber alguna comorbilidad. ¿Estamos? Tiene que haber alguna comorbilidad que va a llevar a una insuficiencia renal crónica. ¿Qué significa daño subclínico? El paciente tiene bilirruria, pero está orinando y se lo ve estable. No pasa nada acá. Acá ya es clínico. Ya el paciente tiene entrenanuria, ¿no? Una cuarta fase de disminución del filtrado glomerular, insuficiencia renal
aguda. ¿Qué tengo acá? Esto ya lo dijimos, la base de construcción, eso ya mencionamos. Eso ya vimos. Eso ya mencionamos. Esto del Uribe, para decirle lo de la KTP, lo del aumento de la permeabilidad, lo del desprendimiento de las células tubulares, revisan el Uribe. En esta etapa se caracteriza absolutamente. Otro tiempo interesante que hicimos el año pasado, prácticamente le hice a algunos de los grupos que hace varios meses, pero vale la pena. Acá dice evolución, daño y disfunción de la que hayamos visto. Se inicia, esto es lo que nos mostraba el Uribe, hay una iniciación. En esta fase de iniciación vamos a tener liberación de mediadores inflamatorios, estamos hablando de necrosis tubular aguda, daño y extensión. Luego tengo la hipoperfusión persistente, la disminución hidrostática y despliegue en la fase 3. Aquí ya estamos hablando de necrosis tubular como tal, porque lleva aumento de la permeabilidad, disolución del citoesqueleto, disminución de la permeabilidad celular. Todo esto es por causa de la toxina. Y esto, aquí lo que ya habíamos comentado, que era la alteración de la hoja de sodio, hay un aumento de la permeabilidad, hay una excreción de sodio. Y miren acá, esto está aumentada la permeabilidad, reducción del citoesqueleto, esta es otra cosita que se vaya fertilizando. La célula tiene miofibrilas que se rompen, entonces no, la célula queda sin forma, ¿no? Esto es una arteriola. La endotelina, intensa vasoconstricción. Óxido nítrico, intensa vasodilatación. Pero es tanta la vasodilatación del óxido nítrico que puede producir acá una caída de la presión glomerular. En la necrosis tubular aguda ya hemos visto que solo hay tumefacción, edema, ruptura citoesquelética, aumento de la permeabilidad. ¿Quiénes son responsables de todo esto? Acá es complemento centenar, es igual, eso lo han visto también en fisiología, en la parte de inflamación intestinal. C5b, C5 y 8, esto repasen por favor. Pero ¿qué hacen estas sustancias acá? Producen este complemento, este C5b, C5 y 8, se une acá se une y la rompe la célula tubular. ¿Por qué? Porque la perfora y aumenta, hay absorción de agua. Entonces, ese aumento de permeabilidad, esa ruptura de la célula tubular, es porque se están liberando mediadores como C5b, C7, o C3A, C5b. Pero este de acá, el C5b, 6, 7, 8 y 9, va a ser el responsable de que se rompa, se perfore la célula tubular. Luego tengo acá ya tengo la endotelina. El endotelio sintetiza endotelina y causa vasoconstricción. Fíjense que acá, como tomamos el tiempo para ver la que hizo este detalle, esto yo le corregí. ¿Ven este endotelio? Miren esto. ¿Lo ven? Sí. Miren cómo está. Arrugado, ¿no? ¿Sabe por qué puse arrugado? Para que quede esta palabra. Lesión endotelial. Entonces, ¿por qué estoy hablando de necrosis tubular aguda? Estoy hablando de lesión endotelial. Estoy hablando de glomérulo. Estas cositas acá, estas como ven, no deberían estar ahí. Cuando el endotelio se lesiona, brotan estas proteínas acá. Esas proteínas son moléculas de acción celular. ¿Quién hace que brote el TNF y la necrosis? O sea, en este proceso inflamatorio isquémico, o sea, lesión del endotelio, se libera TNF y citocina 1. Esto hace que brote estas proteínas acá, estas células, y esto atrae neutrófilos.
y aquí se produce aumento de la permeabilidad, hay migración de necrófilos, y esto ustedes ya lo van a recordar por fisiología, que hay metastasis. Más necrófilos, más lesión del endotelio, y estamos mostrando en un círculo. Esta diapositiva es muy importante. ¿Bien? Activación del endotelio. Y en los peores casos, cuando hay sepsis, la lesión del endotelio, que se está acá, produce el factor 12. ¿Y qué hace el factor 12? Grave, ¿no? Hilos de fluidas. Y acá empieza a haber obstrucción. Entonces, si yo tengo una sepsis, tengo insuficiencia renal, tengo el otro cerebro que se está activando el factor 12, que dentro del glomérulo están habiendo mucha fibrina. Acá prácticamente es más de lo mismo que habíamos comentado. Estas son las causas que ya comentamos de la insuficiencia renal parenquimatosa. Y acá, o sea, no solamente en el glomérulo, ¿no? Pueden haber lesiones que dañen directamente también el túbulo. Entonces, esta necrosis tubular aguda está muy relacionada con, o sea, prácticamente, si yo digo necrosis tubular aguda, no es lesión directa del glomérulo, no, es lesión del túbulo, es del túbulo, túbulo. Aquí están los pigmentos de hemoglobina que les decía. Este es una pregunta que se hizo en España. Detalle. Miren esto lo estoy preparando para la que viene más adelante. Ya entendimos que la mioglobinuria, eso ya lo entendimos por las quemaduras, produce necrosis tubular aguda. Eso ya lo expliqué. ¿Qué tiene que ver la hipercalcemia? Yo tengo un paciente, por decir, con mieloma, altísimo calcio en el plasma. Ese calcio va a ser filtrado por el riñón. Esta hipercalcemia que están viendo acá puede desencadenar una necrosis tubular aguda, hipercalcemia, o proteínas intractubulares. En el mieloma, yo tengo mucha inmunoglobulina A, tengo inmunoglobulina G. Es tan presente el cuerpo que obstruye el túbulo y causa necrosis tubular aguda. O tengo mucho ácido úrico que causa necrosis tubular aguda. Por eso a eso se refiere eso. Acá, esto ya dijimos, acá lo de la esta es una necrosis tubular aguda por angiotensina B, porque es agudo. El paciente hace meningitis, tiene hongos, y nosotros le tenemos que dar la angiotensina B. ¿Qué hace la angiotensina B para producir necrosis tubular aguda? Vasoconstricción de la arteriola arterial. Le damos contraste radiológico y esto de acá da vasoconstricción de la arteriola arterial. Eso es lo que está causando, va a generar una necrosis tubular aguda y va a ser una lesión, una falla renal aguda intrínseca. Para el cáncer tienen un protocolo antes de inyectar sustancias para el cáncer, hacen carga de suelo fisiológico. ¿Por qué? Porque toda la gente van a precipitar resultados de ácido úrico. La lisis tumoral da mucho ácido úrico y esto obstruye el túbulo. Y eso me lleva a la necrosis tubular. El paciente que tiene arterioembolismo
sufre una fractura de cadera, libera altísimas, puedes liberar grasa al torrente sanguíneo. Esta grasa al torrente sanguíneo va al riñón, puede causar una arteriembolia. Es raro, pero sí hay que conocerlo. ¿Qué hace la arteriembolismo? Para tener esto tengo que ser hipertenso, tengo que ser obeso, mayor de 50 años, y el paciente, digamos que quieren hacer un stent. El paciente sufre un infarto. Todos estos son procedimientos, la mayor parte de los procedimientos son perfectos. Pero aquí está el stent. Y este stent se va metiendo, puedo lesionar el endotelio y puedo hacer que se produzca embolia, pero embolia de grasa. Y esa embolia de grasa, una vez que se produce, va hacia el riñón y ahí da circular. Luego tengo acá la clínica, líquidos articulares. Si hay un arterioembolismo a nivel de pies, tienen ustedes salchicha y cianuro. Después tengo acá el gastrointestinal, podría dar eso. O sea, si el fragmento de grasa viene hacia el mesenterio, la isquemia va a ser el tromboembolismo es una cosa y arterioembolismo es otra. ¿Cuál es la diferencia? El tromboembolismo, el coágulo nace en el corazón, sale por el ventrículo izquierdo, da la vuelta y se enclava en la arteria pulmonar. Eso es tromboembolismo. Pero es un coágulo que viaja. El embolismo de colesterol, fíjense, no viaja, es una lesión directa. Se desprenden ahí el endotelio, libera sus placas de colesterol, hacen obstrucciones, hacen una especie de infarto y miren ahí. Ese es el embolismo de colesterol, no hay viaje. ¿Qué está viendo ahora? Sí. Ven esto acá. Miren. Estenosis, ¿no? Esto está normal. Aquí está normal. ¿Qué hicieron? Eso van a hacer ustedes también. Van a entrar por un catéter por acá o por la aorta abdominal. Van a llegar al riñón, a la arteria renal, y van a introducir esta mallita. Esta mallita está así, colapsada. Introducen, contactan con la radiografía que está en ese punto que estoy mostrando, que está acá, y luego le meten aire y ha repercutido el riñón. Estos son las estenosis. Con eso aquí, que es ustedes. Eso van a hacer ustedes en unos 7 años. ¿Cuántos años tienen? 20. Tienen 20. Ayer tenían 15. Ayer ustedes estaban en primero de básico. Señores, eso es pestañazo. El tiempo no existe. Si ustedes pestañean, han sido hace 5 años. O sea, el tiempo es tan rápido que no nos damos cuenta. Es relativo, por eso digo, en 7 años, ustedes se ríen, tengo que pasar. Primero fisioterapia. 5 años de fisioterapia. 4 años. 2 años. 5 años. Internado. 3, 4 años de especialidad, porque uno hay que estudiar. 3 de especialidad. Estamos ya en 8 o 9 años. Ahí ya están haciendo. Pero eso es mañana. Es así. No se
sean ansiosos. Eso es mañana. Doctor, su batería. ¿Su batería, doctor? No vamos a tener grabación. Mañana hasta mañana. Bueno, mañana hasta las 12, 1 de la tarde, les voy a sacar ya el práctico que ya está hecho. Les sugiero que lo hagan, métanle todo el interés posible, respondan a las preguntas. Oye, ¿tenés batería? Así estamos haciendo la fase de aprendizaje. Yo tengo un nieto que tiene 4 para 5 y lo tiene loco a sus padres. ¿Por qué? ¿Qué es eso?